Hola amigos, hoy vamos a tener un invitado especial en un vídeo que no solemos hacer mucho, pero que las circunstancias nos obligan porque el pasado fin de semana el equipo de Ciudad Molina Vázquez consiguió la permanencia a la segunda fe y hemos conseguido pues contactar con su entrenador, Carles Millana, y estar con nosotros para que nos comente un poco, bueno, pues cómo fue ese partido, cómo fue la temporada y cómo ha ido un poco ese debut en segunda fe y que de momento les permite ilusionarse con la próxima temporada en la segunda fe española, en la tercera categoría y bueno, a ver qué nos puede decir. Carles, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en Fondo. Hola Paco, buenas. Nada, un placer siempre estar con vosotros. Oye, la verdad es que no, nosotros no hemos podido seguir mucho al equipo directamente, hemos ido un poco más o menos a refugio de las noticias que ibais dando vosotros, por redes sociales, un poco por la fe, viendo un poco la clasificación, los partidos. Bueno, al final casi lo lográis en la liga regular, pero mala fortuna que en último instante una canasta de Benicarló os lleva al play-out. Sí, nosotros pensábamos que nos merecíamos esa salvación, ese partido de Getafe, ¿no? Por un poco lo que había sido, bueno, lo que habíamos luchado y trabajado por estar en esa situación y también un poco por lo que había sido el final de temporada para Benicarló, que había tenido una muy mala racha. Nosotros habíamos ganado en su campo 2 semanas antes y sentíamos que estábamos preparados para ganar. No esperábamos ese desenlace, esa última canasta. Y también te digo que si no hubiéramos ganado a Getafe, no solo no hubiéramos tenido la opción del play-out, sino que estábamos eliminados directamente, hubiéramos descendido directamente porque Mataró ganó también en la pista de Huesca. Así que, bueno, terminó el partido y pensamos que ni tan mal, ¿no? Tener una opción más, tener una bala más en la recámara para salvarnos y al final, pues mira, ha sido buena opción también. Oye, ¿cómo se gestiona esos momentos y cómo se gestiona a posteriori al equipo para bueno, llegar a un playoff en condiciones para poder competir y luchar y bueno y tener opciones para quedarte en la categoría? Bueno, pues ya sabes, en la gestión de las emociones nosotros tenemos una persona muy especial, que es Pepe Aguilar, que es un coach del rendimiento o psicólogo, como lo queráis llamar, que nos ayuda mucho durante todas las semanas. Todos los lunes tenemos una sesión con él y nos posiciona mucho y nos enfoca mucho en eso, ¿no? Que es el trabajo mental. No fue fácil. Ciertamente todos los jugadores y todo el cuerpo técnico estaba preparado para celebrar la salvación en ese partido que te digo de Getafe y no fue fácil el volver a empezar el lunes y además eran 2 semanas, no era solo un partido, sino que eran 2 semanas más de trabajo y no tuvimos, o sea, siempre hemos tenido una buena predisposición hacia el trabajo, pero ese lunes fue complicado. De hecho, hicimos un trabajo individual específico con preparación física. No fuimos a pista directamente porque pensábamos que el equipo necesitaba ese pequeño descanso, ¿no? Bueno, no fue nada fácil porque mentalmente, como te digo, estábamos dispuestos a ganar y a salvarnos, pero bueno, volvimos poco a poco, fuimos preparando el partido contra Jaén, que era un reto nuevo porque no conocíamos ni uno solo de los jugadores, y bueno, pues a prepararnos lo mejor posible para tener una visita ahí en Jaén y tener la opción de salvarnos. A mí la verdad que pude ver parte del partido de ida, el partido de vuelta no pude porque vamos, coincidía con el horario con el CB y entonces ya al final era imposible. Pero el partido de ida me recordó mucho, pero mucho, mucho al del CB en Zamora en el playoff de ascenso, ¿no? Porque el CB pierde aquí de 9 puntos, pero es que llegó a perder de 19. Mm. Vosotros creo que también llegaste a tener una renta muy grande, muy amplia de diferencial negativo y sin embargo al final conseguiste llegar con un diferencial de 8 puntos. Y bueno, al final eso bueno, a mí me dio un poco de esperanza porque sabiendo cómo se había evolucionado aquí con el tema del CP, digo, bueno, pues igual ellos estando en casa con la afición, con tal, a lo mejor lo consiguen sacar, ¿no? Sí, aunque, bueno, es verdad, nosotros fuimos ahí
Planteamos un partido a pocos puntos, pensábamos que en una eliminatoria de doble partido era muy importante que no hubiera una gran diferencia. El primer cuarto fue 14-15 para nosotros, fue un partido soñado en el ritmo que queríamos, lo que queríamos jugar todo momento, y en el segundo cuarto descontrolamos completamente. Nos hacen un parcial de 25-6, perdemos la visión de la canasta, perdemos un poco el ritmo de partido y ellos juegan alegres, que al final es lo que les ha caracterizado, ¿no? Después del cambio de entrenador y el fichaje de 3 o 4 jugadores como se trajeron en la parte final, el equipo tuvo otro ritmo. De hecho, venía de ganar, creo que eran 5 de los últimos 7 partidos de la temporada. Entonces, ellos iban en un ritmo que nosotros para nada queríamos. Y bueno, nos vimos 20 abajo en el marcador al descanso, 18 para ser más concretos, 21 fue la diferencia máxima que llegaron a tener. Y nada, pues llegamos al vestuario, hablamos un poco de las posibilidades que teníamos que ir poco a poco, que quedaban 60 minutos de partido. Eso es algo que estaba en la pizarra apuntado, que era un partido a 80 minutos y que un buen momento suyo no tenía por qué volvernos locos, ¿no? Entonces yo creo que desde la calma y la serenidad de ese descanso, de ese vamos a hacerlo poco a poco, hay mucho tiempo, no os volváis locos ahora intentando solucionar el partido, pues fuimos recortando, los 2 siguientes cuartos fueron nuestros, con lo cual pues la diferencia de 18 se tornó en solo 8 puntos y al final pues volvimos con la sensación, habiendo ganado 3 cuartos, habiendo ganado por la diferencia mayor de lo que necesitábamos para remontar el partido, que sí o sí había posibilidades en casa. Yo creo que el trabajo de la semana fue guiado hacia que había posibilidades, también el trabajo con Pepe, y planteamos otro tipo de partido. Ahí así que a más ritmo, a más posesiones, a multiplicar ataques, a multiplicar posibilidades de anotación. Y al final, pues mira, fueron 93 puntos los que conseguimos meter en casa, que al final pues nos dieron la renta que necesitábamos. Oye, Carles, ¿cómo ha sido de dura la temporada? Porque me imagino una temporada en la que debutáis todos por primera vez, en la que termináis aterrizando en una categoría que puedo asegurar a quien no lo sepa que es dura y es difícil. Además, cuando te toca enfrentar con equipos catalanes, con equipos valencianos, con equipos mallorquines. Eh, ¿Cómo ha sido de dura la temporada para vosotros? Bueno, a nivel personal te diría que durísima. Vienes de tercera FEP, vienes de, bueno, en nuestro caso, de varias temporadas jugando en tercera FEP, siendo un equipo referente, un equipo acostumbrado a ganar, ya no solo por el año pasado, sino también en años anteriores, siendo cuarto, quinto, tercero, incluso con Javi Piqueras anterior a mí, el equipo había estado cerca de jugar una fase de ascenso ya. O sea, un equipo ganador que de repente entra en una competición que siempre digo que es más de una categoría de diferencia, para mí más de una categoría y media de diferencia, y donde cada error te penaliza. Entonces, bueno, nosotros confeccionamos una plantilla con el presupuesto bajo que teníamos, pensando en ser competitivos en algún momento. Nos encontramos un 0-5 de salida que nos puso en nuestro sitio directamente, además contra equipos que considerábamos y que todo el mundo nos decía que eran de la parte baja o bajísima de la clasificación, y al final fue así. Y bueno, pues Mataró nos ganó en casa, Salou nos ganó en casa, fuimos a Zaragoza, un partido que pudimos ganar perfectamente y que perdemos de 5 puntos. Y al final en este 0-5 pues hay muchísimas dudas. Por eso te digo que fue durísimo el poder pensar que realmente mereces estar en esa liga, ¿no? Tienes ese complejo de estafador, ¿no? De que estás en un sitio donde no te toca, donde no mereces estar y que, bueno, pues que vas a hacer el ridículo, que lo vas a hacer mal, que vas a descender antes de terminar la primera vuelta, y tienes muchos pensamientos intrusivos que hacen que, bueno, pues que sientas negatividad, ¿no? Por eso es importante pues rodearte a nivel personal digo, rodearte de jugadores que confíen en ti, en tu trabajo. Teníamos 5 jugadores que renovaron de la plantilla anterior y que sabían que el trabajo podía ser bueno, y luego rodearte de un equipo técnico, pues como hemos tenido, ¿no? Aparte de Pepe que te he nombrado, pues Diego Mayordomo, Javi Piqueras, Paula Lorite como preparador, como fisioterapeuta, o Martín Martínez, que han conseguido pues calmarnos todos, tener un poco
ese foco en el trabajo, pensando en que en un futuro pues íbamos a tener los resultados que al final llegaron, ¿no? Terminaron llegando. Pero bueno, ya te digo que durante muchos momentos de la temporada sentimos que el equipo no estaba acorde con la categoría que estaba jugando. Y oye, has hablado efectivamente, sobre todo de ti, de estar técnico, y los chicos, ¿cómo lo han ido asumiendo? ¿Cómo han ido, digamos, administrando, huyendo todo eso para llegar al punto que se ha llegado? Sí, bueno, nosotros en la confección de la plantilla pues teníamos 8 jugadores que venían de tercera FEP, Carlos Toledo, Raúl Timoner y Goran eran los únicos que tenían experiencia, bueno, y Mike Mukendi, que tenían experiencia en la segunda FEP, algunos de ellos habiendo sido cortados, es decir, que no habían terminado la temporada tampoco por su nivel. Y creo que pasamos de un equipo que tenía ilusión por jugar, ¿no? Molina Vázquez me ha dado la oportunidad de debutar en segunda FEP, estoy muy ilusionado, estoy muy feliz, yo vengo de tercera FEP y bueno, voy a intentarlo, ¿no? Y en eso voy a intentarlo, pues nos quedamos muy cortos al principio. Entonces, como te digo, cuando nos llegábamos las primeras tortas, cuando vimos el nivel físico de la categoría, el nivel de contactos, la permisividad muchas veces de esos contactos, porque claro, todo el mundo juega a ese nivel físico. Entonces, los árbitros, ese es el mínimo, ¿no? que permiten. El nivel de contactos, pues nos costó mucho gestionarlo. Fuimos creciendo como equipo, fuimos creciendo individualmente con este trabajo individual por sesiones. Y creo que hubo algún momento en la temporada, en la jornada 6 que vamos a Huesca y ganamos por primera vez contra un rival que siendo nosotros últimos y sin ninguna victoria, pues iba líder en ese momento y te plantas en su casa y ganas contra un equipazo como es Huesca, ¿no? O en la jornada siguiente, pues viene Ibiza a casa y también le ganas. Bueno, pues ahí ya te estás dando cuenta que tu trabajo realmente está mereciendo la pena o está sirviendo para que el equipo suba al nivel y se permita pues competir contra equipos, pues como te digo, ¿no? Contra Ibiza, contra Huesca. Perdimos la semana siguiente de esas 2 victorias en Albacete, un partido nefasto que perdimos por 30 o más puntos, y luego viene Benicarlo a casa y volvemos a ganar y ganamos bien, de 15 puntos. Es decir, que sí que hay un momento en la jornada 7-8 quizá que el equipo está compitiendo al nivel de la competición, está ganando equipos, está ganando cuartos a equipos muy potentes, con mucho presupuesto, y ahí sí sentimos que, bueno, que estábamos por fin aterrizando, ¿no? Todos estos jugadores, como te digo, que vienen de tercera FED, están dando rendimiento también en segunda, están consiguiendo meter canastas, están consiguiendo defender, rebotear, que yo creo que es una de las cosas en las que más tuvimos que trabajar, el rebote defensivo, el que no hubieran segundas oportunidades, creo que fue clave para poder meternos y sentirnos parte de la liga. Oye, y al final, en todo esto, ¿qué papel ha jugado el pabellón? Pues al final Igual que en casa. muchísimo, al final muchísimo. Bueno, pues el último partido contra Jaén en la eliminatoria vienen 1.200 personas, pabellón lleno, no había ni una sola butaca en verde. De hecho, hay algunas fotos colgadas en internet que me parecen increíbles, porque claro, tú estás con el foco del partido y no sabes lo que está pasando atrás, pero se generó un ambiente tremendo. Creo que el club ha hecho un esfuerzo muy grande porque los últimos partidos, tanto el de Getafe como el de SBA, fueron gratuitos. El club asumió el coste de las entradas y asumió el no poder ingresar por eso, pero nos dio un empujón que al final ha sido clave para poder mantenernos. Creo que el ver el pabellón lleno, el sentir que la gente estaba con nosotros, que nos apoyaba, que animaba de verdad, al equipo lo ha llevado en volandas. Entonces, bueno, creo que, como te digo, es un esfuerzo muy grande, es una decisión que tomó el club, pero que sí que siento que es la clave, que nuestra gente ha conseguido, bueno, hacernos sentir siempre como en casa y arropados, y ya lo que pasó el sábado pasado contra Jaén va un poco más allá de eso, porque había gente que incluso venía por el sentimiento de ciudad, no solo por el sentimiento de club, ¿no? Y eso es algo que Molina de Segura, pues como una ciudad de 80.000 habitantes, nunca había tenido, no lo tiene en el fútbol, y es algo que solo este año ha generado el equipo de Segunda FEP y que nos hace sentir muy orgullosos. ¿Y tú cómo identificarías a tu equipo? ¿Cómo lo definirías? ¿No? Si tuvieran que preguntarte una definición, una descripción, ¿cómo lo harías?
Bueno, pues a mí me gusta decir que somos una familia. Como entrenador, a mí como entrenador me gusta mucho el trato humano, la cercanía con el jugador y creo que tengo la sensación que los valores que intenta transmitir el club, estos de familia, ¿no? Nosotros tenemos esa misma identidad dentro de nuestro pequeño grupo que es el equipo, ¿no? Bueno, pues como te decía antes, tener figuras como Fran Voltius o como Ignacio Tabelli o como René Cadme, que son canteranos del club, o como Carlos Toledo, que es alguien que ha estado en vestuarios profesionales y es capaz de levantar la voz y decir, oye, nosotros queremos hacerlo de esta manera, nos ha ayudado muchísimo a llegar a tener esa sensación de pertenencia al club y al equipo. Y una vez ahí, pues te unes. Cuando el equipo está unido y trabaja en una misma dirección, pues todo es mucho más fácil. Piensa que hemos tenido jugadores extranjeros debutantes en categoría FEP y al final todos han conseguido crear esa sensación de hermanamiento para ir en una misma dirección. Yo creo y estoy seguro que si alguno de ellos se hubiera salido del camino y hubiera decidido pensar en sus estadísticas, en su mejor momento, ¿no? Bueno, yo mi contrato del año que viene, yo he venido aquí a hacer mis números, pues el equipo hubiera fracasado, seguro. No ha sido así, todos han conseguido aportar desde la parte del equipo, no pensando, no poniéndose a ellos como figura central, sino poniendo siempre al equipo delante. Y creo que eso es gran parte del éxito que ha tenido el equipo y tengo la certeza de que no hubiera sido así si no lo hubiéramos hecho, no lo hubiéramos logrado. Oye, mirando un poquito para el futuro, el haber conseguido la permanencia, ¿qué significa para el club? Porque siempre tú has definido cuando has hablado con nosotros un club de cantera, pero bueno, que habéis dado un paso adelante intentando entrar en un territorio desconocido como la segunda fe. ¿Qué implica eso para el proyecto? Pues mira, yo creo que lo más importante para el club es demostrar que el modelo de cantera, el modelo de equipo de cantera que es capaz de darle salida a sus jugadores, ¿no? De darle la confianza de meterlos en el siguiente escalón y de que funcionen, pues eso, que funciona, ¿sabes? Que es un modelo real. Además, te lo he contado varias veces, pero somos un club muy sostenible, no se gasta un euro que no haya en caja, no se dilapida parte de lo que entra en tonterías, sino que aquí se va al euro y se va al día. Con lo cual, pues creo que también eso es algo que nos proyecta hacia afuera. Venimos muchas semanas escuchando de clubes que no cobran, clubes históricos de nuestra liga, jugadores que llevan 2 y 3 meses debidos. Y nosotros, yo te puedo decir, Paco, que nosotros estamos al día de cobro, que estamos a día 7 y que hemos cobrado hasta el último euro que se nos prometió al principio. Entonces, eso también es darle un mensaje al mundo de que con poco se puede y que lo poco que se tiene, pues al final se cumple, ¿no? Yo creo que son dos mensajes muy fuertes que hemos mandado a la liga y que nos hemos mandado a nosotros mismos. Seguimos siendo ese equipo de cantera, seguimos siendo ese equipo que confía en la gente de la casa y que le da la posibilidad de debutar en una categoría profesional y además lo hacemos pues con el menor presupuesto de la competición seguro y de una manera que nos permite pues haber mantenido la categoría. Yo lo que le deseo al club en el futuro, que creo que era un poco la primera parte de la pregunta, es que más empresas, más tejido del empresarial de la ciudad de Molina, que hay mucho, realmente decida vincularse a una marca como la de Ciudad Molina Basket, que proyecta un pabellón lleno, con muy buen ambiente. Creo que vinieron 100 personas casi de Jaén, que se sentaron en la grada compartiendo sitio con la gente de Molina Basket, que cambió bufandas al final del partido, que pudo disfrutar, animar sin ningún tipo de problema y que al final es un ambiente sano, es un ambiente familiar, es un ambiente de cantera, estaba lleno de canteranos del club que luego bajaron a la pista y celebraron con el equipo sabiéndose el nombre de los jugadores, pero también mis jugadores sabiéndose su nombre. ¿Vale? Y eso es un detalle que creo que nos caracteriza a nosotros, pero también que nos define como un club muy diferente a los que hay en un panorama profesional. Yo creo lo que le deseo al club es eso, que encuentre patrocinios reales en empresas cercanas a la ciudad de Molina porque crean en el proyecto, no porque nos quieran dar dinero, sino porque visto lo que proyectamos, quieran vincularse a nuestra imagen. Eso es lo que le deseo al club.
Oye, para terminar, me has hablado de que ha sido muy duro para ti al principio, que ha sido una experiencia bastante grande. Eh, Dejando lo negativo y apoyándolo en lo positivo, ¿a ti qué te ha aportado este año, esta temporada? Y bueno, ¿te ha hecho cambiar tu postura a como estabas al principio? ¿Sigues pensando igual? ¿Qué te ha aportado esta temporada? Bueno, pues yo creo que un crecimiento brutal a nivel de entrenadores. Piensa que cada semana estamos jugando contra entrenadores profesionales, entrenadores campeones de Euroliga, como Berrocal en Ibiza, o entrenadores pues, que son selección española o que han debutado en ACB, como Pichel, por ejemplo, de Castellón, ¿no? Entonces, pues un aprendizaje tremendo, no solo a mí, sino a todo el cuerpo técnico, el estudiar a ese tipo de equipos, el intentar encontrar soluciones a todo eso que nos plantean los equipos rivales, creo que nos han hecho crecer a todos. Yo personalmente estoy muy contento y muy orgulloso de lo que hemos conseguido desde el cuerpo técnico, nuestro pequeño granito de arena. Siempre digo lo mismo, no hemos metido ninguna canasta, pero creo que hemos ayudado a un grupo genial de jugadores a crecer en la pista, a ser competitivos, y creo que ahora mismo tú le preguntas a todos nuestros jugadores y todos te dirán que son mejores al terminar la temporada. Eso es uno de los objetivos que como un equipo de cantera nos planteamos siempre, y creo que hemos conseguido pues, el hacer competitivo un equipo que a priori iba a sufrir y que lo ha hecho, pero que nos ha ayudado también a crecer mucho como equipo. Nos han enseñado cosas nuevas, hemos tenido que pensar estrategias distintas para competir contra super equipos y super proyectos, y al final pues nada, todos son aprendizajes pequeños, siempre intentando dar un paso más, siempre ayudando a los jugadores para que pudieran mejorar y pudieran ser competitivos. Por eso el orgullo es tan grande, ¿no? El poder haber terminado la temporada salvándonos en un último partido, con tu casa, con un pabellón lleno. La verdad es que nos llena muy, 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 mucho de orgullo por todo lo que hemos logrado. Bueno, Carles, darte las gracias por estar con nosotros. Ya te emplazo para principio de la próxima temporada, para un poquito antes de que se empiece ya el balón salte al aire, podamos hablar un poco, bueno, pues de cómo habéis gestionado la plantilla, qué es lo que tenéis, qué objetivos habéis marcado a principio de temporada, y bueno, ya poco para ir manteniendo un poco contacto con vosotros y facilitar la medida posible, bueno, pues que la gente conozca el proyecto de Molina Vázquez y vaya para ir creciendo. Pues nada, perfecto, Paco, como siempre, agradecerte el que nos des posibilidad de entrar en vuestro medio, y también que desde Cartagena, bueno, a ti personalmente que me has escrito durante la temporada también, darte las gracias por el seguimiento de nuestra categoría, de las competiciones que hay en la región de Murcia o de los equipos que forman parte de la región de Murcia. Cuando quieras, hablaremos, sea la temporada que viene o más pronto si quieres, poder ponernos siempre al día, y nada, cualquier cosa que necesites ya sabes dónde estoy. Muchas gracias. Venga, un saludo.